Bien, acá disfrutando. Estábamos charlando ahí con, con Lu. Este, y bueno, pero bien, bien, tranquis. Bueno, me alegro. ¿Ustedes todos bien? Cuando va, Sí, profe, todo bien. acá trabajando nomás. Ah, cierto. Y bueno, yo después de las 5 ya quedo libre, así que estoy tranqui, como nunca. Yo todavía estoy cubriendo el entrenamiento, así que ando con la cámara de foto en la mano y con el otro en el teléfono. Ah, está bueno ese, ¿eh? Está bueno. Este, está bueno. Eso se llama compromiso con los estudios. Este, ¿cómo les ha ido, chicos, esta parte? Sé que ha sido un poco pesado. Este, lo mismo, eh, ay, Dayana. Lo mismo les voy adelantando. Hola, Dayana, buenas tardes. Ahora tiene 4 alfajores. Hola, buenas tardes. Hola, Dayana. Bueno, me acaban de decir de que me he ganado 4 alfajores. Este, es por minuto un alfajor. Ah, bueno. Eh, eh, O sea, imagínense lo que pasa cuando es en presencial y yo llego tarde. Es un, Tiene que pro- repartir alfajores para todos. es un problema porque me lo echan en cara mis alumnos. Pero bueno, Dayana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Justo estábamos un poquito así comenzando recién, y le estaba diciendo yo que eh, el módulo 2 ha sido un poquito más pesadito, a propósito. Y ya les voy a contar por qué. Por ahora solo quiero preguntarles cómo lo han sentido, si lo entendieron, si hay algo que no han entendido, este, o si tuvo todo clarísimo. Ustedes díganme. Sí, estaba un poco, el módulo 2 estaba un poco complicado, pero bueno, yo, por ejemplo, para ayudarme busqué un poco más de información en internet y en YouTube para poder entender más. Entiendo, entiendo. Luciano, ¿vos cómo lo viviste? Sí, va por ahí, algunas partes sí se me pareció medio complicado, más que nada en lo que fueron los últimos temas. Por ahí, bueno, más que nada en eso, pero después sí, también como decía mi compañero, buscando por ahí información, ayuda en lo que son videos de YouTube, por ahí en páginas de internet, tratar de orientarme un poco, pero a la última parte más que nada sí me pareció un poco más pesadita, por así decirlo. Bien. Mayra, Bueno, profe, yo este último módulo he estado como con mucho trabajo, entonces he leído todo como muy rápido. Sí, traté de buscar para hacer el trabajo práctico un poco más de información. De hecho, quedó incompleto, pero bueno, traté de hacer lo que más pude. Sí, hubieron muchas cosas cuando empecé a leer, digamos, que es lo que muchas características, muchos términos que por ahí uno no maneja habitualmente, pero bueno, eh, traté de hacerlo y de entenderlo lo mejor posible. entiendo, entiendo. Muchas gracias, Mayra. Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? sí, todo bien. Es la primera vez que hablamos, ¿no es cierto? Sí, es que yo me uní tarde en el primer módulo y bueno, no pude unirme a la primera videoconferencia de esta materia. Te perdiste la mejor parte, pero bueno, este, Ah, porque no, por nada. Es que uno tiene que decir algo, ¿viste? Para hacerte creer que perdiste algo muy importante. Eh, bueno, eh, Mónica, ¿vos cómo has estado? ¿Cómo has visto? eh, Porque vos encima tuviste que ver el módulo 1 primero y después viste un poco el módulo 2.
¿Pudiste llevarlo? ¿No pudiste? ¿Te costó? Ah, Ahí te veo. bueno, sí, prendí la cámara. Sí. El primer módulo, bueno, como entré tarde, lo revisé casi todo así como así, bien rápido, a las apuradas, hice el integrador 1 y creo que por eso fallé en varios puntos. Pero ahora en el módulo 2 como que tuve más tiempo, así que procesé un poco mejor la información de la materia. Bien. Hay una cosa que yo quería transmitirle a ustedes para que lo tengan bien claro, y es que yo soy consciente que en el módulo 2 puse información de más. O sea, es más, ustedes mismos me han dicho de que han tenido que investigar para poder terminar de entender algunas cosas, y está hecho un poquito a propósito así, es decir, poner información de más para que uno se informe un poquito más. Hay muchos de esos temas que en realidad no son parte de, en cuanto a lo que es el detalle del programa, no son tan importantes para la materia, pero sí son importantes para que ustedes lo conozcan de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque no son ámbitos de otra materia o lo van a tener que aprender un poquito más, digamos, ya en el movimiento. Y antes de que eh, que yo no quiero que ustedes salgan ya de la carrera y se enfrenten con un término nuevo. Por ejemplo, eh, un término que hay distintos tamaños de memoria, por ejemplo, y cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ese tipo de cosas no quería que se enfrenten y por lo menos presentarles los distintos eh, tamaños históricos y tamaños actuales con los cuales se puede llegar a presentar. Los más importantes, y que sepan que las memorias también vienen en las placas de video y, digamos, temas similares. eh, no quiero que ustedes me hagan el gráfico de memoria de cómo es la memoria que tiene eh, que es un DDR2, por ejemplo. No quiero que me hagan el dibujo, no quiero que sepan de memoria, pero sí quiero que lo sepan identificar. Y eso es como cuando uno lee un libro y está aprendiendo en detalle. O sea, yo les pediría ese detalle con exactitud si esto fuera una ingeniería electrónica, algo más específico. En nuestro ámbito es solamente o más informativo que otra cosa, pero es necesario que por lo menos lo tengamos como referencia y que conozcamos que existen. Después, es por eso que hay más cantidad de hojas. eh, ese era el... Usted imagínense que encima hice un resumen, o sea, que capaz que me dice, profe, no resumió tanto, pero bueno, la intención fue esa, ¿sí? En el examen no les voy a pedir que me dibujen la memoria o todas las memorias, no les voy a pedir ese tipo de cosas porque no es el objetivo de la materia. En todo caso, por ahí le puedo preguntar de qué se diferencia una de otra y jugar con ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es lo que sería relativo al módulo 2. Después, acá yo tengo unas preguntas que habían sido enviadas por una compañera y quería preguntarles a ustedes si ustedes tenían alguna pregunta en especial antes de comenzar con esas preguntas. ¿Tienen alguna? ¿No? Luciana, Dayana, No, profe, yo no tengo por ahora No, consulta. ¿no? no, tampoco, profe. Bueno, voy por la primera pregunta que acá estaba puesta y eh, y que capaz que falta un poquito más de detalle acá. Dice, ¿qué es exactamente un bit? Eh, Normalmente un bit es la unidad más pequeña de memoria utilizada para, o sea, cuando uno tiene el módulo de memoria,
uno accede como un circuito electrónico, ¿sí? Bueno, lógicamente, o sea, el sistema operativo, la computadora, a todo ese circuito electrónico lo maneja como si fuera una caja con muchos espacios. Cada espacio reservado, supongamos que nosotros le hacemos un agujerito y ahí podemos poner un valor 0 o 1. Ese valor que nosotros podemos poner 0 o 1, esa cajita chiquitita, es lo que nosotros llamaríamos un bit. Es decir, el bit es la unidad más pequeña para referenciar a la memoria. Cuando nosotros tenemos 8 bits juntos, nosotros llamamos ese conjunto, lo llamamos un byte, ¿sí? Entonces, es como cuando nosotros hablamos, digamos, para hacer una analogía, sería cuando nosotros hablamos de decímetro, centímetro, milímetro, un metro, un kilómetro, un hectómetro. Acá en este caso, nuestra unidad fundamental, nuestra unidad básica es el bit. Ahora, cuando tenemos 8 bits juntos, a eso lo llamamos un byte, ¿sí? Y cuando tenemos 2 bytes es porque tenemos 16 bits juntos, ¿sí? Como que ya vemos que esas cajitas están agrupadas y forman una caja nueva. Si tenemos 2 cajas y decimos que tenemos 2 bytes, en realidad tenemos 16 bits. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no hablamos de 1000, hablamos de 1024 bytes, ¿sí? Eso sería un kilobyte. Bien, hasta ahí, digamos, hasta ahí sería un poquito la idea de cómo sería el concepto de los bits. Ahí tenemos a Dayana de nuevo. Bien, ¿se entendió? ¿Necesita un poquito más de detalle o se entendió ahí? Yo entendí ahí con esa explicación, creo que sí, entendí qué era, porque no tenía casi nada de idea de que era un bit para así. Bien, bien. Ustedes cuando piensen en memoria, cuando piensen en la computadora, inclusive cuando están programando y van pensando en dónde se guarda, ustedes piensen dónde se guardan los datos, la información, ustedes piensen que en la memoria hay, imagínense como cajas, y la caja más chiquitita es un bit. Entonces, cuando juntan 8 cajitas, es un byte. Y así uno puede ir formando distintos tamaños y uno tiene un megabyte, un gigabyte, y así uno va observando los distintos tamaños y las distintas medidas. Eso sirve no solamente para la memoria RAM, sino también se usa para medir la memoria que uno hace uso en un disco duro. En cualquier unidad de almacenamiento sería la respuesta correcta, porque ustedes tienen los pendrive, y los pendrive vienen de 8 gigas, por ejemplo, gigabytes, eso significa, de 16 gigabytes, de 1 gigabyte, de 2 gigabytes, y las computadoras hoy en día, ustedes se van a dar cuenta que pueden tener muchos gigabytes y por ahí, dependiendo del tipo de disco, pueden tener menos o más. Entonces, todas esas son referencias que son medidas que les permiten determinar que uno tiene más capacidad de memoria que otro, que un dispositivo tiene más capacidad de memoria que otro. Bien, acá tendría, a ver, vamos por las preguntas más simples. Vamos por la pregunta que dice, ¿qué sería www? ¿Sería la web, un navegador o ambos? Cuando analizaron el tema, ¿qué es lo que pudieron ver?
¿O qué recuerdan? Si recuerdan algún detalle. Creo que era un navegador, salió en 1989 más o menos, pero creo que lo definía como un navegador. Claro, el World Wide Web, ¿sí? Ese, qué nombre tan feo, ese es el nombre del primer navegador. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de la web, nosotros hablamos de www. O sea, hablamos como si estuviéramos hablando de lo mismo, pero en realidad no. El World Wide Web fue un navegador, el primer navegador que se usó. El servicio, el servicio que hay, el www, ese es ya el servicio de la web, es un servicio que lo brinda, que está montado sobre Internet. Entonces, allí es donde nosotros podemos hacer todo lo que nosotros normalmente hacemos en Internet, ya sea colocar una página, subir un video, bajar un video, este, transmitir una radio, o sea, todo eso nosotros hacemos uso y tenemos acceso a ese servicio a través de la red de Internet. Entonces, por un lado, nosotros tenemos lo que es el servicio de la web y por otro lado, tenemos lo que es la red de Internet. La red de Internet es donde se monta, donde uno puede tener el servicio de la web. Ahora, la única analogía o la única referencia que tenemos que tener es que World Wide Web fue el primer navegador. Es decir, si lo usamos hoy en día seguramente va a ser muy lento o va a haber un montón de cosas que no podemos ver porque es un diseño, es un programa hecho para otro tipo de red y no tiene para nada el, el servicio de, por ejemplo, no va a tener para poder interpretar que haya videos o que haya algún servicio al que estamos acostumbrados hoy en día. Después hay una pregunta que, que está puesta en el trabajo práctico integrador, que es el punto 14, según lo que estuve viendo acá, porque hace la pregunta y dice, ¿qué sería sun o sun, que dice así, como sol, que es un verdadero o falso que está en el trabajo integrador, que dice, Sun incentivó el proyecto Firefox. Para, para ponerlo un poquito más en contexto, digamos, debería haberlo puesto un poquito mejor, ¿no? En vez de poner Sun, podría haber puesto Sun Microsystems, y ahí se va a interpretar que no estoy haciendo referencia al sol, sino que estoy haciendo referencia a una empresa. Sun Microsystems es una empresa, en principio fue una empresa dedicada al hardware, el hardware de servidores, como lo es IBM, y el software orientado a los servidores también. Entonces, nosotros teníamos empresas como IBM. IBM, ustedes ya han leído esa parte, había estado trabajando en los computadores personales y de repente dijo, no, mucho lío para mí, me voy, dejo esto, me voy, y se dedicó exclusivamente a lo que son los servidores grandes. Ahora, Sun es una empresa que se dedicó al hardware para hacer servidores y se dedicó a trabajar también con software, esto lo hizo después, con software orientado a servidores. Entonces, llegó un momento donde hizo su propia versión de sistema operativo. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, dicen, ¿qué sistema operativo conocemos? Conocemos Windows, conocemos Unix, conocemos Linux. Bueno, hay una versión que se llama Solaris, que la hizo esta empresa Sun. Solaris eh, es como es Linux, que es un desprendimiento del sistema operativo Unix.
Solaris fue hecho a partir de una versión de Unix y fue modificado y preparado para servidores grandes. Linux tiene ese mismo nacimiento, nada más que pertenecen a dos momentos distintos. Entonces, Sun ha sido una empresa que ha ido creciendo y que en un momento ustedes han escuchado hablar del lenguaje Java. Bueno, el lenguaje Java vivía solito, digamos, como el lenguaje por aparte. Sun fue creciendo y decidió adquirir y comprar Java. Entonces teníamos un Sun que trabajaba con Java y que, digamos, siempre estuvo. ¿Para qué adquiere Java? Para trabajar con el sistema operativo que tenía y porque estaba orientado a las bases de datos. Entonces decía, bueno, las bases de datos que nosotros podemos trabajar, le podemos incorporar en Java. Y acá viene una empresa que se llama Oracle, que se dedicó siempre a lo que es base de datos, que dijo, uy, necesito servidores y necesito el lenguaje Java. Entonces agarro, compro Sun. ¿Sí? Hoy en día, cuando ustedes van a ver cualquier cosa de Java, tiene el loguito Oracle. Cualquier cosa de Sun tiene el loguito Oracle. Sun tenía una base de datos que se llama MySQL, que también la hizo, o sea, la adquirió por aparte y al comprar Oracle Sun también compró MySQL. Entonces MySQL, que es una base de datos que ha sido una base de datos gratuita, sigue siendo gratuita, pero no con la misma potencia que la base de datos Oracle, ha, eh, ha tenido algunas cositas buenas, digamos. Entonces Oracle, cuando compró Sun, incorporó Java a lo que es la base de datos Oracle, incorporó algunas cosas, características que tenía MySQL a su base de datos Oracle y la hizo crecer muchísimo. Y por otro lado, MySQL ha crecido en otro tipo de servicios. Ahora, volviendo a la pregunta del trabajo práctico que dice, Sun incentivó el proyecto Firefox, en realidad nunca estuvo ligado de manera directa al proyecto Firefox, por lo cual eso sería falso. ¿Sí? Digamos, yo en ningún momento he nombrado algo que esté relacionado con el proyecto Firefox, que el proyecto Firefox, ahí, si recuerdan un poquito, es todo un proyecto de un navegador que tuvo competencia con Internet Explorer, que es el Netscape. ¿Sí? Netscape es un navegador que antes funcionaba muchísimo mejor que el Internet Explorer y después como yo a este momento le digo el Pac-Man Microsoft se lo trató de comer y hizo que dejara de tener tantos beneficios y quedó diluido, quedó prácticamente desaparecido Netscape, pero todos los que trabajábamos sabíamos que Netscape era mejor. Entonces nosotros queríamos que siga de alguna forma, digamos. Y siguió, pero siguió con la Fundación Mozilla. La Fundación Mozilla es la que crea Firefox. De ahí ustedes van a ver de que tienen navegadores Firefox, hubo un sistema operativo Firefox, hubo un sistema operativo orientado a los celulares también de Firefox, y así hay muchos proyectos que tiene la Fundación Mozilla. Después, a ver, ¿qué otra cosita más? Bueno, acá hay unas preguntas técnicas que no sé si tendrían mucho sentido. Acá la pregunta que dice es, ¿cómo funcionaría un frame buffer? Un frame buffer. Un frame buffer.
Y esto tiene que ver con las memorias y los circuitos. En realidad, cualquier tipo de buffer es una memoria rápida. Entonces, si ustedes agarran y dicen, por ejemplo, imagínense esta situación. Yo tengo que hacer una suma. Bueno, hago la suma, la hago yo, ¿no? En mi cabecita de memoria. Digo, 5 más 8 igual a 13. Bien. Bueno, 5 más 8 igual a 13. Entonces, ¿qué hice en el medio? En el medio memoricé los dos números y los sumé. Bueno, ahora si tuviera que sumar tres números, 5 más 8 más 6. Y bueno, estamos en 19. Bueno, pero ya tuve que hacer un poquito más de esfuerzo para acordarme. Si tengo 10 números, voy a seguir teniendo, voy a poder hacer la operación, pero como que voy a tener que concentrar un poquito más para memorizarlos a todos. Bueno, imagínense que la memoria, cualquier buffer, entre comillas, es como una memoria auxiliar, no la memoria que uno tiene en la cabeza. Es como que uno se pone acá una memoria más chiquitita, pero ultra rápida. Entonces acá es más chiquito, es más rápido y le sirve para las operaciones rápidas. Entonces, si yo fuera la computadora, pondría ahí todo lo que pudiera y podría entrar y salir, tanto para leer como para escribir, y hacer las operaciones de manera rápida. Entonces, esa es una memoria buffer o un frame buffer. Digamos, es un tipo de memoria que sirve para resolver las operaciones de manera rápida. Un circuito, la otra pregunta que está puesta acá es, ¿qué es un circuito de refresco? Y bueno, acá es un poquito técnica la pregunta. No, ese tipo de pregunta, por ejemplo, yo no la voy a hacer en el parcial, pero un circuito de refresco vendría a ser un circuito que inicializa todo, actualiza todo. ¿Por qué? Porque cuando uno va trabajando en la computadora, como les dije anteriormente, uno tiene, en la memoria es como que tiene muchas cajas donde va guardando datos, o unos y ceros. Entonces, va guardando, leyendo y va resolviendo, y es como que queda toda esa información, queda ahí y que no se usa. Y yo ya estoy en otra, digamos. Estoy en otra y resulta que todos esos datos que yo usé para poner los números de la operación que estaba haciendo, ya no los necesito, pero quedaron ahí. Entonces, una operación de refresco sería limpiar todo ese desecho que ha quedado ahí y que quede limpio, ¿sí? Lo mismo para, en este caso yo estoy dando el ejemplo con la memoria, pero podría ser con el teclado, cuando ustedes presionan muchas veces las teclas. ¿Qué sentido tiene guardar las 50 anteriores teclas que yo presioné? No tiene mucho sentido. Entonces, el lugar donde se fueron almacenando se puede ir limpiando tranquilamente, ¿sí? Ustedes imagínense, en el Word ustedes usan el Control Z, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que yo hago Control Z y no, porque me equivoqué después de 500 palabras. Le va a decir Word, no, no me da tanto el cuero. No llego a volver tanto para atrás, ¿sí? En ese sentido que hablamos, fíjense que este término circuito de refresco uno lo puede comparar con algo electrónico, pero no quiero ese concepto yo porque nos vamos a confundir. Lo veamos más desde el punto de vista lógico, que es más sencillo de entender. Acá, por ejemplo, cómo funciona el capacitor parásito de la RAM. En realidad no es algo que me preocupe ni que necesite que ustedes lo sepan. Ustedes lo que yo necesito que sepan es que
cuál es la función o cuál es la diferencia entre las distintas SDRAM, perdón, acá dice SDRAM. Es más, ni me acuerdo que estuviera como parte del práctico, pero supóngase, yo quiero que ustedes sepan una SDRAM de una DDRAM, ¿sí? Entonces quiero que sepan esa diferencia y hasta ahí no va más. No quiero que vayamos al muy detalle de lo que sería ya entrar en un camino o en un mundo que es más del ámbito electrónico que del ámbito nuestro. Después, cómo funcionan los relojes de las SDRAM. No sé bien cuál es el objetivo de esa pregunta, pero todos los relojes sirven para, todos los relojes en la computadora sirven para funcionar como, no quiero decir, que no quiero decir la palabra catalizador, pero es la que sirve es la que marca el ritmo del envío de la información, del envío de los datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un corazón. ¿Qué hace el corazón? El corazón bombea la sangre con un ritmo. Tac, 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 tac. Bien. Entonces, si bombea más es porque necesitamos más. En este caso, el reloj lo que hace es marcar el ritmo. A esta hora, en este momento hay que enviar algo. No sé, 0 o 1, pero hay que enviar algo. Entonces, es como que es la chispa que dispara el transporte de toda la información, de todo lo que se quiera hacer, ¿sí? De cómo hay que resolverlo. Porque no es que no sea un continuo flujo de electricidad. Eso no es así. No es un continuo flujo de electricidad. En los circuitos, nosotros podemos tener circuitos que permiten que circule electricidad o que no circule electricidad. Entonces, ¿quién hace que funcione de un modo en un momento y funcione de otro en otro momento? Es el reloj. ¿Sí? Cumple como las funciones del corazón que tenemos nosotros. Nos marca el ritmo. Entonces, cuando uno tiene en una memoria ubicada en la placa de video, los que yo calculo que de los que están acá presentes ninguno es ultra adicto a los juegos, pero yo lo digo así por conocimiento, no porque sea adicto a los juegos. En las placas de videos tiene la memoria especial RAM para la placa de video y, y generalmente son un poquito más rápidas. Entonces, yo quiero que esa placa funcione más rápido todavía. Yo puedo, con un software, puedo alterarlo y hacerle que funcione más rápido. Ustedes en sus computadoras, para que trabaje, entre comillas, un poquito más rápido su computadora, independientemente de lo que sería la placa de video, ustedes también pueden incrementar la velocidad del reloj de sus computadoras. Ahora, va a funcionar más rápido, o sea, va a resolver las cosas más rápidas, pero cuando ustedes hacen eso, se someten al tema de la temperatura. Eso eleva la temperatura de todos los circuitos y podemos tener un riesgo que puede hacer que se queme los procesadores, por ejemplo. Entonces tienen que tener mucho ojo con eso porque ya está seteado el reloj para un determinado ritmo. Si ustedes lo aceleran, que se puede hacer, corren mucho riesgo de que pueda pasar alguna situación eh, de, de que sufra mucho el circuito y se termine quemando. Y bueno, ese es más o menos el sentido de cualquier reloj, no de una memoria en especial, sino de cualquier reloj. O sea, ustedes recuerden, eh, cuando quieran romper la computadora de, de su papá, de su mamá, de su novio, de su novia, de su hijo, modifiquen el reloj
Y vean cuánto dura la computadora. Modifiquen la velocidad del reloj. Vean cuánto dura la computadora y ahí van a ver, van, van a decir, oh, se te rompió la computadora, qué lástima. Habrá que comprar otra. Bueno, ese es un secreto o algo que usan los gamers para poder jugar mejor, digamos. Es un truquito que hay ahí para hacer. Cualquier cosa yo no se lo dije. ¿Es que hay algún interesado en los juegos? ¿Acá? Bueno, yo no tanto, pero de vez en cuando juego algo. Ay, Dios Y, mío. ¿A qué igual, juegas? y ahora no podría nombrar nada específico, pero sí, a veces juego jueguitos de página web y así. Pero es posible que se incendie la computadora. Digo, En realidad, el celular se podría incendiar, digamos. Si se quema los circuitos. Si uno altera, por ejemplo, el celular, cualquier celular, uno puede modificarle el reloj. Le puede modificar, si hay formas de hacer eso. Uno puede modificar y hacerlo que vaya al límite. Entonces, pasa lo que te debe pasar cuando vos estás usando muchas aplicaciones, se empieza a calentar, ¿no es cierto? sí, Bueno, imagínate eso en una notebook o en una PC. Eso mismo va a pasar. Entonces, como va a pasar eso mismo, hay un momento que el circuito llega al límite de su temperatura. Como llega al límite de su temperatura, por ahí se termina quemando, ¿sí? Algo que nosotros por ahí no vemos o no sabemos es en los televisores LED, nosotros tenemos muchos luces LED. Entonces, se va quemando de a poquito. Y hay veces que uno no lo nota, pero hay veces que se quema una, una- unas cuantas luces que provocan que todo se queme o que no encienda el tele, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha O que quemado. queden puntos blancos. Claro, que queda así puntitos blancos, exacto, exacto. Bueno, son situaciones que pueden pasar. Es decir, es difícil que reviente un celular o que explote un celular o una notebook, pero es digamos, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. No sé si ustedes recuerdan, pero hubieron un par de accidentes que se nombraron y que yo recuerde, deben ser 2 accidentes en 10 años y si uno lo compara con la cantidad de celulares que se generaron o se construyeron en el mundo, ni siquiera en Argentina, en el mundo, digamos, es ínfimo el error. Entonces, pero no quiero decir que eso fue lo que pasó, ¿no? Puede ser que haya sido un defecto de fábrica, pero, pero que uno siempre tiene que tener cuidado. Uy, está con mucha temperatura. Bueno, veamos si lo apago o lo reinicio. Algo hay que hacer. Porque si tiene mucha temperatura, ya corro riesgo de que alguna parte del circuito se dañe, digamos. Es lo único que uno tiene que tener siempre presente por las dudas. ¿Sí? Bien. Ahí se nos fue de nuevo Mayra. Em, ¿Alguna otra pregunta? Tengo una preguntita más yo acá, pero quería preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta o les surgió alguna duda de lo que hablamos. No, profe, yo con respecto al trabajo práctico, sí hubo una pregunta que no le entendí. No sabía a qué se refería cuando pedía cuál es el orden correcto de velocidad, generación en las memorias, DDR, DDR3 y DDR4. O sea, no entendía qué es lo que tenía que hacer exactamente en esa preguntita. Bien, en ese caso, digamos, es muy sencilla la respuesta, digamos, que yo busco, ¿no? O sea, en realidad DDR2 es más lento que DDR3 y es más lento que DDR4. A su vez, DDR3 es más lento que DDR4. ¿Por qué? Porque son fabricaciones distintas, pero el que te indica la velocidad es el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, es eso nada más, ese es el orden
de velocidad. Ah, eso es lo que no sabía, no entendía si era solamente poner, digamos, bueno, justamente eso, digamos, ubicar esos tres nombres, digamos, ubicarlos según la velocidad, o tenía alguna otra, no sé, algo más complicado de la pregunta, por eso no lo había hecho. No, pero es buena tu apreciación. Para la próxima la voy a hacer más complicada la respuesta. Bueno, profe, gracias. Conste que lo pidió ella, ¿no? Eh, no, no, esa era la idea, algo simple nada más. Ustedes cuando vean de que el detalle de la respuesta se está tornando un poquito complejo, no es por ahí, digamos, ¿sí? Porque no es la intención mía, ni tampoco, eh, eh, porque profundizar uno puede profundizar, uno podría estar hablando de memoria todo un año si quiere, pero no es la idea, o sea, no es- el título no es especialistas en memoria, no, para nada. Y tendríamos que aprender muchas otras cosas que no es de nuestro ámbito. Así que cuando ustedes vean algo así, traten de ver, tiene que ser más sencilla la respuesta y es por ese lado. ¿Alguna otra preguntita? Yo de hecho la puse en la lista de las preguntas que era, a ver, me fijo qué punto del integrador es el este de elegir las respuestas correctas, que dice que dónde están los almacenamientos de Google o algo así. Sí, ¿dónde están los centros de almacenamiento de Google? ¿Qué profe, no? No sirve, ¿no? ¿Qué Y profe que claro, no? es que investigué y no me sale como algo específico, entonces no sé qué poner. Pero luego me imagino que estará en cualquier lado. En realidad hay algunos lugares que sí se conocen, pero están en el desierto, digamos, bien lejos de la ciudad. Hay una cosita que ustedes tienen que considerar. Digamos, este ejemplo les va a servir mucho. Eh, Ahí está justo Diana. Bienvenida de nuevo, Dai. Este ejemplo le va a servir de mucho. Todos saben de que las Torres Gemelas eh, fueron impactadas por un avión y una vez que pasó eso, se derrumbaron, ¿no es cierto? Y también lo que también, digamos, tenemos que saber de que ahí en esas Torres Gemelas se guardaba toda la información de las transacciones más importantes del mundo, ¿sí? Era un centro muy importante en ese sentido. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Ah, sí, bien, se lo escucho. bien, bien, bien. Es que vi todo quieto, entonces digo, me desconecté. Les decía, las Torres Gemelas tenían eh, el almacenamiento de todos los servidores y transacciones más importantes del mundo. Entonces estaba el jeque de Arabia mandando 1.000 millones para comprar un par de barcos, el otro jeque no sé cuánto, el Trump haciendo una compra y así. O sea, empresas grandes, todas las transacciones importantes del mundo se registraban ahí o en esos servidores. Entonces, ustedes imagínense, están ahí, viene un avioncito, tac, tira una, viene el otro, tac, tira el otro. ¿Y qué pasó con esa información? Ustedes piénsenlo así rápido. ¿Qué, este, ¿Qué pasó con la información? ¿Se perdió? Yo lo primero que pienso es que capaz que tenían un respaldo en otro lado o una copia. Bien, y aquí viene la pregunta, porque está bien tu respuesta. La pregunta es, ¿dónde estaba el respaldo? No sabemos. Eso no sabemos. No Pero sabes lo contestar. se me ocurre que en esta que dice lugares poco poblados, puede ser. Pero supongamos de que ustedes están ahí y dicen, tenemos que tener un respaldo. ¿A dónde lo ponen? ¿A 10 cuadras? ¿A 5 cuadras? ¿A 1 kilómetro?
No, en el otro lado del mundo, así no lo encuentran. Bajo tierra. bajo tierra y justo tirar, además de los aviones, iban a tirar una bomba atómica ahí. Eh, esto que le estoy diciendo es algo que se llama tener, tener una política para catástrofes, ¿sí? No solamente copias de seguridad, sino catástrofes que pueden pasar. En el caso de las Torres Gemelas, digamos, no están al lado del océano, pero hay que pensar de que podría llegar un maremoto de 50 metros o más. O sea, una ola gigante que puede tirar todo eso. ¿Y qué pasaría en tal situación? ¿Lo tiraría al edificio? ¿No? Viene un huracán gigante. ¿Qué pasaría? Todo eso se tiene que prever. Entonces, eh, nunca se supo dónde estaba la copia de seguridad, pero a los 2 días de que desaparecieron las torres, toda la información fue restaurada. Y lo único que sé que estuvo es cerca de 200 kilómetros de distancia. Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo hacían para conectarse? Porque las torres estaban acá, entonces a 200 kilómetros había un cable que recorría 200 kilómetros para que lo que se haga acá prácticamente sea instantáneo allá a 200 kilómetros. Sí, así, así sería. ¿Sí? Es decir, es casi instantáneo el tema de, del- de esa copia de seguridad, pero está bien lejos. Bueno, en el caso de Google, en el caso de Microsoft, en el caso de las empresas de almacenamiento, les voy a dar un panorama para que ustedes tengan una idea. Hay una empresa con la que yo trabajo, tiene sede en Estados Unidos y los servidores, todos los discos, digamos, para decirlo así, todo el almacenamiento no está en la empresa, está al frente. Y al frente hay un edificio donde están servidores y equipos. Ahí está todo especialmente refrigerado, pero es un edificio que no sé cuántos pisos tiene, pero el piso, por decir algo, el piso 2 es de la empresa. Entonces, está para la empresa. Entonces, ahí está todo resguardado. Y ellos tienen una política, a su vez, de llevar una copia de seguridad de todo lo que está en el piso 2. También para el piso 3 o para el piso 1. Y todo depende de la plata que se pague. En el caso de Google, hay un video. ¿Se los puse al video? ¿Me recuerdan? ¿O no? Se los puse, ¿no? Yo no me acuerdo de que haya habido un video. Uy, no. Bueno, ya se los voy a pasar. Hay un video donde uno puede ver las instalaciones de Google, ve ahí, digamos, no sé qué edificio tenemos grande nosotros acá en Salta, pero imagínense el centro de convenciones de ese tamaño, todo, todo con techo y todo lleno de equipos de almacenamiento. Y donde uno tiene, como si fueran heladeras, tiene bandejas de discos. Entonces, se quema un disco, bueno, viene, tac, saca una bandejita, dice el disco 8, tac, saca el disco, viene, pone otro de repuesto y sigue todo funcionando. Bueno, existe todo un software que, volviendo un poquito a lo que hablamos, Sun había hecho un software exclusivo para eso y hay empresas como MC2 o MC cuadrado, así dependiendo de cómo uno lo quiera decir, que se dedicaba exclusivamente al almacenamiento. Entonces, esas empresas son empresas proveedores de este tipo de servicios, entonces son como, yo le digo que son como heladeras, se llaman racks, y vienen bandejas así, grandes, que, que son todas a lo ancho, y ahí van los discos de manera vertical. Entonces se los coloca, tac, 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 y después falla uno, se lo saca.
El software que está preparado para eso le permite determinar cuál disco está funcionando mal, la información que está ahí se lo reparte en otro disco, se lo libera el disco, uno lo saca, lo pone y de nuevo vuelve a ser usado para almacenar información. Ese es el mundo maravilloso al que se meten los que trabajan en la parte de almacenamiento. Y en el caso de Google, hay lugares que son conocidos, pero hay muchos que no. Es más, hay un proyecto que tiene Google de hacerlo en el mar. Entonces, ahí sería lindo para ir a visitar, ¿no? Si me acompañan, yo voy. Entonces agarramos un mini submarino y vamos a visitarlo ahí. La idea es ponerlos en el mar o llevarlos más cerca de los polos. ¿Por qué? ¿Por qué se imagina que sería ideal cerca de los polos? Un alfajor al que acierte. Por las temperaturas, profe. Porque si vamos a un lugar donde hace demasiado calor, supongo que todos los circuitos están ahí como que levantarían temperatura más rápido al estar funcionando siempre. Así es, así es. Es decir, si ustedes están en el Ártico o en la Antártida, ay, Dios santo. Bueno, si ustedes están si ustedes están en cualquiera de los polos, eh, se van ahí, construyen el edificio y no van a necesitar refrigeración. A lo sumo un ventilador que le ayude a disipar el calor, pero después la temperatura nunca va a ser un problema. Si normalmente tiene 40 grados bajo cero y así. Calculo que sería un buen trabajo, interesante como para ir, ¿no es cierto? ¿Ustedes irían a trabajar en un lugar así? Sí, sí, me parecería interesante, aunque ahora que dice eso de los polos y del mar, por ejemplo, de los polos, pienso, sus edificios están construidos sobre el hielo. Eh, en realidad, no sé bien de las construcciones en el hielo, pero acordate que en esos lugares hay momentos donde no hay hielo, que esté poblado, ¿no? Que esté con mucha gente, que no hay hielo. Entonces hay lugares donde uno puede construir una base sólida. También puede ser en una montaña, por ejemplo. Uno construye en la montaña y ahí puede ir hacia abajo, hacia arriba. La montaña protege toda la estructura. Todo depende de una ingeniería que, la verdad, eh, yo no sé mucho acerca de cuál es mejor que otra, pero sí que es posible. Yo he visto una construcción. Ah, ok, Diana. Este, eh, yo he visto una construcción de una casa en digamos, en lo que sería la punta, en la curva de un cerro. Entonces, imaginan, es como el San Bernardo, digamos que tenemos ida y vueltas. Bueno, en una de esas ida y vueltas, arriba han construido una casa. Y totalmente eh, ilógico, porque desnivelado todo el terreno. El- la persona que yo conozco ha sido la primera que construyó una casa ahí y le llevó tiempo, pero después, primero construyó las bases y sobre esas bases niveló y ahí construyó la casa hacia arriba. Y abajo después fue cavando hasta que hizo como una entrada y quedó como un salón, digamos, como para 4 vehículos y 2 habitaciones. Pero ya había construido las bases y sí, cavó mucho para poder tener una buena estructura. Este, y si eso es algo que lo hizo alguien que en realidad no tiene tanta plata, ¿no? Pero lo que quería mostrar era la idea. Y imagínese un Google, un Microsoft. Ellos pueden hacer muchas construcciones mucho más grandes, con mucho más detalle, que estén preparadas para muchas más situaciones. Así que
bueno, si surge un trabajo así, estemos atentos y el primero que va después nos avisa y nos lleva a todos. ¿Sí? Vamos allá, damos clase allá y, y, y si queremos helado, ahí nomás agarramos, llevamos un poquito de vainilla, ponemos hielo y ya tenemos helado. ¿Les parece? Sí, estaría bueno. Y también esas que están abajo del mar. Ah, está buena esa. Sí, sí, sí. Ir en un submarino para trabajar, espectacular. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No me atrevo a preguntarle a Dayana porque el bebé se durmió. Él se despertó, así que... ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consideración? ¿Algo más? Yo del trabajo integrador, Sí, estos puntos que hay que desarrollar las preguntas, el punto 1 dice, elabora un cuadro donde se pueda apreciar los principales navegadores históricos, indicando la vigencia de cada uno. sí, ¿Cómo debería ser el cuadro? Debería ser así como, por ejemplo, navegador Chrome, lo describo y pongo la vigencia. Y abajo Firefox y lo mismo. ¿Y así? O, claro, claro, claro. Si puedes poner, por ejemplo, que estuvimos hablando, el World Wide Web primero, que fue el primero. Después tenés Internet Explorer, tenés Netscape. Hay muchos que están ahí que son históricos, que es más para conocerlos, que quiero que los conozcan aunque sea de nombre, porque muchas veces eh, por ahí pueden volver a salir y uno no sabe. eh, a- o a usar el nombre, aunque sea eso. Entonces, uno que tenga una idea de su historia, Netscape es digamos, hoy en día es el Firefox. Entonces, conocer eso, eh, o un navegador que vivió y existió un tiempito y después ¡pac! Desapareció. Esas son algunas situaciones que por ahí ese es el objetivo de esa tarea. No, pongan cositas así nomás, no mucho detalle, más a nivel de informativo que otra cosa. bueno, y yo creo que esas serían todas mis dudas, no sé, los demás compañeros. Luciano, vos. Sí, yo me había quedado de un tema de lo que es, bueno, la WWE. Sí, Este, porque a veces cuando uno ingresa, por ejemplo, a buscar alguna página o algo, a veces en lo que, bueno, en la parte de arriba y en el buscador, no es necesario poner el triple W, sino que por ahí pone, por ejemplo, google.com y ya directamente nos redirecciona a la página o, bueno, con cualquier otro, si es necesario o prácticamente también es lo mismo. mira, cuando vos vas y pones google.com, vos vas a ver de que después te rellena esa parte, te completa la dirección. Eso tiene que ver más con el navegador, ¿sí? Eh, el navegador te dice, eh, por ejemplo, em, hay cosas que surgen en cuanto a lo que es el lenguaje HTML, que hay partes que uno puede no poner, ¿sí? Y en algunos navegadores funciona y en otros no. En otros te dice, no, tenés todo mal hecho. En el caso de las direcciones pasa lo mismo. El navegador dice, me quiso poner tal cosa. Bueno, voy a interpretar eso y lo voy a poner así. Voy a ir a una dirección, pero te la completa. O bien, te puede decir, no la encuentro la dirección. Entonces, todo eso tiene que ver con las equivalencias que puede tener y cómo las maneja esas equivalencias. Hay algunos navegadores que pueden usar un listado de equivalencias donde dice, esto que quiso poner este usuario generalmente es www.google.com y ya está. Entonces lo hace así, pero no tiene que ver con
uno debería ser más detallista o ser más correcto al escribirla, pero como vos podés ver, para algunos navegadores te puede funcionar bien. Hoy en día la mayoría de los navegadores te da ese servicio, pero digamos, si probás con otros, también puede pasar de que te marque como error. ¿Se entiende lo que digo, Luciano? Sí, sí se entiende perfectamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, con respecto a los protocolos de estos HTTP, que después en algunos casos se usa el AS, ¿en qué casos se utiliza o sea, tengo dudas porque, o sea, yo me acuerdo que por ahí había páginas que no las podía abrir y tenía un amigo que siempre me decía agregarle la S y bueno, yo nunca entendía por qué en sí le podía agregar una S a la misma página que yo tenía escrita, por ejemplo. No Claro. logro entender eso, cómo se usa. Bien, existe lo que son el HTTP como protocolo, existe el HTTP seguro. El seguro significa que tiene un encriptado de un encriptado de transmisión. ¿Viste lo que es el WhatsApp? Antes no tenía ese encriptado de control o ese encriptado que daba un poquito de seguridad. Cualquiera que pudiera estar viendo el WhatsApp tuyo desde lejos, viendo la transmisión de la información, podía leer tus datos. Hoy en día eso está más encriptado. Bueno, con el HTTPS pasa lo mismo. Te marca que es una página segura, que en el medio hay lo que se llama un certificado de seguridad que hace, bueno, vos esto ni llegás a verlo, porque la página es la que tiene el certificado de seguridad. Entonces, aquel que quiere entrar a esta página, primero tiene que tener un usuario o tiene que tener alguna característica en especial, pero generalmente las páginas seguras están más asociadas a alguna compra online, a algún banco, siempre están relacionadas con algo así, una situación así. Así que esa es la única diferencia, digamos. Es el HTTP, el protocolo mismo, pero seguro. Y ese seguro implica que en el medio hay lo que se llama un certificado de seguridad. Eh, Hay otras situaciones, por ejemplo, que ustedes van a ver o se van a presentar en algún momento, que se llama la firma digital. La firma digital es como ese certificado de seguridad del que estamos hablando. Esa firma digital generalmente uno la pone en un correo electrónico. Entonces, cuando uno envía un mail con una firma digital, legalmente puede tener un valor, y en algunos lados puede ser el mismo valor a que si ustedes hubiesen firmado con la mano. ¿Sí? Porque se supone que esa firma digital, ustedes son los dueños de la firma digital, ustedes son dueños de ese certificado asociado a la firma, entonces ustedes no se lo van a pasar a otro para que otro firme por ustedes. Entonces, esa firma, desde el punto de vista legal, sería tan potente como sería la, la firma, la rúbrica. ¿Sí? Bueno, todo ese tipo de situaciones pasan cuando está simplemente una S o existe algo como un certificado digital, un certificado de seguridad, o en el caso de la firma digital, un certificado que te permite firmar. ¿Sí? Así que, ya estamos llegando. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, chicos? Yo me acabo de acordar que sí tenía otra pregunta, pero era no tanto de los temas de la materia, sino de la materia. Dime. Escuché decir que van a haber parciales o pruebas Sí, 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 y sí. y van a ser así presenciales. O No, no, eso es algo que lo tenemos que terminar de ver qué modalidad o qué vamos a usar para evaluar, pero
ya cuando lo tengamos definido, ya le vamos a informar. Yo tengo varias alternativas, así que lo tengo que terminar de cerrar con la gente, con las profesoras, y lo terminamos de cerrar, y, y bueno, después le informamos cuáles vamos a usar, Ajá. ¿sí? Bueno, ¿Usted preferiría que sea a distancia o presencial? Yo preferiría que sea a distancia. Bien, sí, me imaginaba eso, pero lo vamos a charlar bien ahí y le vamos a estar informando. Bueno, gracias. Sí, perfecto. Lucía, ¿querés hacer algún comentario, algo relacionado con la materia? No, profe, la verdad que no. Y lo que dijo Mónica, cuando estén el protocolo que vamos a usar para los exámenes finales, le vamos a comunicar a la mayor brevedad posible, pero que se quedan tranquilos. Vamos a ver de que sea de una forma equitativa y ver todas las alternativas. Sí, bien exigente. Nada, chicas, vamos a hacer de la mejor forma posible los exámenes. Le vamos a estar informando cuanto antes sea posible, y bueno, vamos a tratar de que sea entre esta y la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, creo que no queda ninguna otra pregunta. Si cualquier cosita, me envían mensajes, por el momento, mándenmelo a mí o a Lucía. La profe Fernanda por ahora no va a estar con nosotros, así que les pido que si tienen alguna cosa me envíen mensajes directos, y lo estamos viendo. ¿Sí? Sí, bueno, profe. Bueno, bueno, fue un gusto comunicarme con ustedes. Eh, Estaremos pronto ya, ya vamos a estar en contacto, y bueno, tendremos un nuevo encuentro próximamente. Ya le estaremos avisando cuándo, y bueno, estaremos viendo a ver cualquier cosa. Ustedes manden mensaje o comuníquense con cualquiera de nosotros dos, y eh, si le envían a Lucía, Lucía me va a avisar a mí, y si no, yo lo mismo le comento a ella. No hay problema. ¿Sí? Les agradezco muchísimo su presencia, agradezco la presencia de Lucía también. Dayana, muchísimas gracias. Luciano puede seguir trabajando, Mayra puede seguir jugando, y, y Mónica, muchas gracias por tu participación. No, profe, yo no estaba jugando, trabajando. Me voy a No, comer unos ricos alfajores ahora. ay, Dios. Bueno, queda anotado. Bueno, Muchísimas gracias, chicos. Que estén muy bien. Les agradezco nuevamente y estamos en contacto.